fue uno de los hombres más poderosos de su tiempo. Un rey que no necesitó heredar solo una corona, sino que se construyó un mundo entero a su medida. Luis XIV, el llamado Rey Sol, no solo se impuso como el centro del universo político de Europa, también hizo de su cuerpo y sus deseos una extensión de su poder. Gobernó con mano firme, sí, pero también con el encanto de quien sabía manipular emociones, camas y alianzas con la misma destreza con que firmaba decretos. Durante más de 7 décadas, su figura dominó a reinos y cortesanos, pero detrás del esplendor del trono y los espejos de Versalles, se tejía una historia mucho más privada. Una red de relaciones apasionadas, de cuerpos, caricias, traiciones y placeres que influyeron no solo en su vida personal, sino en la mismísima política del reino. Su intimidad era tan estratégica como sus batallas, y cada amante, cada gesto detrás de las cortinas doradas, podía cambiar el rumbo de Francia. Pero, ¿qué lo llevó a construir el Palacio de Versalles como una obra tan grandiosa? ¿Fue solo por vanidad o había algo más? ¿Cómo eran sus encuentros más reservados? ¿Qué secretos se escondían en los pasillos de mármol y terciopelo? ¿Y cómo terminó aquel monarca que parecía inmortal, devorado por su propio cuerpo? Prepárate, porque hoy vamos a desvelar el lado más humano, y más ardiente, de Luis XIV. Una historia donde el placer no fue solo un pasatiempo, sino una forma de ejercer el poder. Esto no es un cuento de hadas, es la vida del rey que convirtió su deseo en una política de Estado. Y lo que vas a escuchar, probablemente no te lo enseñaron en la escuela. Bienvenidos a otra historia. El espacio donde exploramos el pasado desde sus rincones más intensos y sorprendentes. Aquí no solo hablamos de reyes, guerras y conquistas, también nos adentramos en los deseos, pasiones y decisiones que movieron imperios. Si alguna vez te preguntaste qué se esconde detrás de los retratos dorados y los salones de mármol, este canal es para ti. Porque la historia no solo se escribe con espadas, también con susurros. Louis Dieudonné, el futuro Luis XIV, nació el 5 de septiembre de 1638, en una Francia que llevaba más de 2 décadas esperando un heredero. Su llegada fue celebrada como un milagro. Sus padres, el rey Luis XIII y la reina Ana de Austria, llevaban más de 20 años sin lograr concebir. De ahí que al niño lo apodaran, el Dieudonné, el dado por Dios. Su nacimiento no solo trajo alegría a la corte, también aseguró la continuidad de la dinastía Borbón, algo esencial en tiempos tan turbulentos. Pero su infancia no fue tan esplendorosa como su llegada al mundo. A los 5 años perdió a su padre, y quedó bajo la tutela de su madre, Ana, quien asumió la regencia del reino. Junto a ella, un personaje clave marcaría los primeros años del pequeño monarca. El cardenal Mazarino, ministro principal y mano derecha de la reina. Mazarino se convirtió en algo más que un mentor político. Fue una figura paterna y, según rumores persistentes de la época, quizás algo más para Ana. Durante sus años formativos, Francia atravesó uno de los momentos más difíciles de su historia, la Fronda. Una serie de revueltas internas lideradas por nobles y parlamentarios que se oponían al poder absoluto de la corona. Luis, aún siendo un niño, sintió en carne propia el miedo, la traición y la fragilidad del trono. Tuvo que huir de París, esconderse, vivir con la amenaza constante de ser capturado o asesinado. Estas experiencias marcaron profundamente su carácter. Desde entonces, entendió que el poder no se comparte, se ejerce sin concesiones, y se protege con firmeza. Por eso, cuando años después asumiera plenamente el trono, lo haría con una convicción total de que el rey debía ser el centro de todo. Luis no creció solo. Tuvo un hermano menor, Felipe, duque de Orleans, quien desde joven fue criado lejos de las responsabilidades del gobierno.
Mientras Luis era formado para gobernar, Felipe fue educado para entretener y obedecer. Las diferencias entre ambos fueron notorias desde pequeños, y se acentuarían con los años. Felipe llevaría una vida mucho más desenfrenada, sin la presión de la corona, y con costumbres íntimas que escandalizaban incluso en aquella corte tan permisiva. Aunque se respetaban como hermanos, su relación fue siempre ambigua, entre el afecto fraternal y la tensión política. Así se fue forjando el carácter del joven Luis. Un niño marcado por la espera, por la pérdida, por las intrigas del poder, y por una temprana lección: quien desea mandar, debe aprender primero a desconfiar. Luis XIV descubrió los placeres del afecto físico y emocional en plena adolescencia, cuando apenas tenía 15 años. La corte, un lugar lleno de intrigas y pasiones disfrazadas de protocolo, se convirtió en el escenario ideal para sus primeros juegos de seducción. Rodeado de damas elegantes, jóvenes nobles y una atmósfera donde lo prohibido siempre parecía más tentador, el joven rey comenzó a explorar el poder de la atracción como una extensión más de su autoridad. Su primera gran fascinación fue Marie Mancini, sobrina del cardenal Mazarino. A diferencia de otras mujeres de la corte, Marie tenía un aire distinto, inteligente, audaz y con una belleza que no seguía los cánones comunes. Ella no se limitó a adularlo ni a seguir el juego de la sumisión. Lo desafiaba, lo escuchaba, lo hacía pensar. Fue, sin duda, más que una simple aventura juvenil. Luis se enamoró profundamente. Con ella experimentó por primera vez lo que era desear algo que el trono no podía concederle. Soñó con casarse, con hacerla reina, pero la realidad del poder se impuso. Mazarino y la reina madre tenían otros planes. Marie fue apartada, enviada lejos, y Luis tuvo que resignarse. Años después, confesaría que ella fue la única mujer que amó de verdad. Poco tiempo después, y como parte de las estrategias diplomáticas de la época, Luis fue obligado a unirse en matrimonio con su prima, María Teresa de Austria. La ceremonia fue grandiosa, y la unión sirvió para sellar la paz entre Francia y España. Pero el corazón del joven rey no latía por ella. María Teresa era una reina devota, obediente, pero también distante y poco apasionada. El vínculo entre ambos fue cordial, pero carente de chispa. Aunque cumplió con su deber y le dio varios hijos, Luis nunca limitó sus deseos a los muros del dormitorio real. La fidelidad no era una virtud que se le exigiera a un monarca absoluto. Desde muy temprano, Luis entendió que el amor y el placer eran, también, herramientas de poder. Sus relaciones paralelas se multiplicaron, a menudo con mujeres de la nobleza que encontraban en él tanto un amante como una oportunidad de ascenso. El joven rey, atractivo, elegante y dueño de un carisma que hipnotizaba, comenzó a construir su reputación no solo en el campo de batalla o en el trono, sino también en el terreno del deseo. Estas primeras experiencias no solo marcaron su personalidad íntima, también sentaron las bases de lo que sería una de las cortes más escandalosas y admiradas de Europa. Para Luis, el amor no era una debilidad, sino un arte que se practicaba con astucia. En 1661, tras la muerte del cardenal Mazarino, Luis XIV tomó las riendas del poder sin compartirlo con nadie. No nombró primer ministro, no delegó decisiones clave. El joven monarca, con apenas 23 años, decidió que todo giraría en torno a él. Fue entonces cuando pronunció una de las frases más emblemáticas de la historia: "El Estado soy yo". Y no era una simple metáfora. Luis comprendía que gobernar no era solo dictar leyes o firmar tratados. Gobernar también era representar. Él mismo se convirtió en símbolo, en emblema viviente del poder absoluto. Desde la manera en que se vestía hasta cómo caminaba, desde sus gestos ceremoniales hasta sus romances,
todo formaba parte de una coreografía minuciosa que lo colocaba en el centro de un universo que giraba a su alrededor. Su cuerpo, su rostro, incluso sus deseos más íntimos, no le pertenecían del todo, eran parte de la imagen del monarca. Su magnetismo, su energía, su capacidad para seducir no solo a mujeres, sino a toda una nación, se transformaron en herramientas de gobierno. Luis convirtió la atracción que generaba en una forma de influencia, y su vida sentimental, lejos de ocultarse, era aceptada como parte de su papel como rey. El Rey Sol brillaba no solo en lo político y lo militar, sino también en lo personal. Su presencia era como un eclipse, imponente, majestuosa, ineludible. Y con cada gesto, cada mirada, reafirmaba que en Francia no había poder por encima del suyo. Él era la ley, el deseo y la corona. La vida sentimental de Luis XIV fue tan intensa como su reinado. El Rey Sol no solo brilló por su poder o su magnificencia, sino también por su vida privada, que fue objeto de rumores, intrigas y escándalos dentro y fuera de la corte. Se calcula que tuvo al menos 13 amantes reconocidas, aunque las historias no oficiales sugieren que fueron muchas más. Algunas de ellas dejaron una huella profunda en su vida y, en algunos casos, también en la historia de Francia. Una de las primeras fue Louise de la Vallière. De carácter sencillo, tímida y de una belleza serena, fue la favorita del rey durante varios años. A pesar de su discreción, su relación con Luis no pasó desapercibida. De su vínculo nacieron varios hijos, y aunque Louise intentó mantener la humildad, la presión de la corte y su conciencia religiosa terminaron por alejarla del palacio. Se retiró a un convento, buscando expiar lo que consideraba una vida que había transgredido su fe. Pero tras ella llegó una figura totalmente opuesta, Madame de Montespan. Astuta, ambiciosa y seductora, conquistó al rey con una mezcla de encanto y carácter. Fue mucho más que una simple compañera. Se convirtió en una verdadera influencia política, repartiendo favores, colocando aliados y obteniendo tierras y títulos. Su presencia en la corte no solo fue evidente, sino dominante. Durante años, reinó a la sombra del trono, casi como una reina sin corona. Sin embargo, su historia se tiñó de oscuridad cuando estalló uno de los mayores escándalos del siglo, el caso de los venenos. En 1679, una investigación reveló la existencia de una red clandestina de hechicería, rituales ocultos, brebajes letales y abortos ilegales. Se dijo que Madame de Montespan había participado en misas negras, buscando asegurar el amor del rey con la ayuda de brujería. Aunque nunca fue juzgada formalmente, su nombre quedó manchado, y poco a poco fue desplazada del centro del poder. Fue entonces cuando emergió una figura inesperada, Madame de Maintenon. Más reservada, devota y prudente, se ganó el afecto del rey con paciencia y respeto. Luis encontró en ella una compañera serena, distinta de las pasiones turbulentas del pasado. Tanto fue así, que se dice que se casaron en secreto, en una ceremonia íntima y sin testigos oficiales. Aunque nunca fue reconocida como reina, fue su confidente y consejera hasta el final de sus días. El Rey Sol tuvo numerosos hijos fuera del matrimonio, y no se avergonzó de ello. Muchos fueron legitimados, recibieron títulos y crecieron dentro del aparato del Estado. Sus relaciones no eran solo personales, tenían consecuencias políticas. Sus amantes movían hilos, influían en decisiones clave, y participaban en el juego del poder desde sus habitaciones privadas. Luis XIV convirtió su vida íntima en un terreno más donde ejercer control, placer y diplomacia. Y aunque algunos lo admiraron por su vitalidad, otros lo juzgaron por sus excesos. Pero lo cierto es que su reinado no se explica sin esas pasiones que cruzaban las paredes de Versalles,
que se susurraban en los pasillos y que muchas veces marcaban el rumbo del reino. Versalles no nació como el palacio majestuoso que hoy deslumbra al mundo. En realidad, era apenas un pabellón de caza, un refugio modesto que su padre, Luis XIII, utilizaba para escapar del bullicio de París. Pero su hijo, el joven Luis XIV, tenía planes mucho más ambiciosos. En 1661, cuando tomó el control absoluto del reino, decidió convertir aquel lugar apartado en el corazón de su imperio, y también en el escenario perfecto para sus deseos, su política y sus juegos de poder. Lejos de ser solo una residencia real, Versalles fue diseñado como un teatro de grandeza. Cada muro, cada fuente, cada pasillo ocultaba una intención. El rey Sol entendía que el poder no solo se ejercía desde un trono, también se mostraba, se desplegaba ante los ojos de todos, envolviendo a sus súbditos en una ilusión de perfección y orden. Y así fue como surgió el palacio más deslumbrante de Europa. La arquitectura estuvo a cargo de Louis Le Vieux, y los jardines, de una belleza milimétrica, fueron obra del paisajista André Lenotre. Todo tenía un propósito: dejar sin aliento. La galería de los espejos, con sus reflejos infinitos, se convirtió en el símbolo máximo del esplendor real. Pero más allá de la luz, del mármol y del oro, Versalles era un mundo aparte, una burbuja que mantenía a la nobleza distraída con bailes, conciertos, juegos y rituales cortesanos interminables. Luis XIV no construyó este lugar solo por vanidad. Había vivido en carne propia las revueltas de su infancia, cuando los nobles se alzaron contra la corona en una serie de conflictos conocidos como la Fronda. Aquello lo marcó para siempre. Aprendió que París podía ser peligrosa, que el poder debía mantenerse lejos del pueblo, y que la mejor manera de controlar a los nobles era tenerlos cerca, pero entretenidos. En Versalles, todos querían estar. Y quien quería estar, debía obedecer. El palacio se convirtió también en un escenario perfecto para las seducciones, las confidencias al oído, las citas furtivas entre pasillos iluminados por candelabros. Los jardines, de día tan armónicos, de noche eran testigos de secretos, promesas y encuentros que rara vez salían a la luz. En este universo diseñado por y para el rey, el deseo y la política iban de la mano. Luis lo sabía, y supo usarlo a su favor. Así, Versalles fue mucho más que una construcción. Fue una herramienta, una trampa de seda y mármol, donde cada paso estaba coreografiado, donde nada era casual. Un palacio que brillaba como su dueño, y que ocultaba tras su belleza una forma muy precisa de gobernar y de vivir. El esplendor de Versalles, con todo su brillo y perfección, escondía un detalle menos glamoroso: el olor. A pesar del lujo que lo rodeaba, como casi todos en su tiempo, tenían una relación peculiar con la limpieza. Bañarse con agua no era costumbre frecuente. De hecho, se evitaba el baño siempre que se podía. En su lugar, preferían cubrirse con capas de ropa fresca, y perfumarse generosamente varias veces al día. Luis en su corte, las fragancias eran tan esenciales como las joyas o los abanicos. El palacio, tan imponente en su apariencia, no tenía los estándares de higiene que hoy imaginamos. Los pasillos, llenos de cortesanos, también estaban llenos de olores. Había pocas letrinas, y muchas veces se improvisaban rincones para necesidades urgentes. Los perfumes no eran solo un gusto refinado, eran una defensa constante contra el ambiente. Luis, sin embargo, cuidaba como nadie su imagen. Era visto desde que despertaba hasta que se acostaba. Su vida era un espectáculo cuidadosamente coreografiado. Nada quedaba al azar, ni siquiera el modo en que se ponía las medias o se sentaba a comer. Cada gesto era parte de la construcción de su poder absoluto.
Y a pesar de que su higiene era más frecuente que la del resto de los cortesanos, su cuerpo, aunque venerado, también tenía fragilidades. En 1686, el monarca sufrió una dolorosa enfermedad. Una fístula anal. Para cualquiera habría sido motivo de vergüenza y sufrimiento silencioso. Para él, fue una operación pública, casi teatral. Los médicos, con técnicas rudimentarias, se enfrentaron al desafío, mientras la corte observaba y el pueblo esperaba noticias. La cirugía fue un éxito. Dentro de lo que se consideraba éxito en la época. Luis no solo sobrevivió, sino que convirtió ese momento en una muestra de fortaleza. Así era él. Hasta en su dolor, en su cuerpo herido, mantenía la figura del rey invencible. Porque para Luis XIV, gobernar no era solo mandar. Era mostrarse, ser símbolo, ser ejemplo. Aunque debajo de los encajes, del terciopelo y del perfume, la realidad fuera mucho menos encantadora. Si hasta ahora esta historia secreta del Rey Sol te está atrapando tanto como a nosotros al contarla, entonces estás en el lugar perfecto. Hay mucho más por descubrir, y queremos que seas parte de este viaje. Así que no olvides suscribirte al canal, regalarnos un like si estás disfrutando del relato. Activar la campanita para no perderte ningún episodio. Y, por supuesto, déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leerte, y tu apoyo es lo que hace posible que sigamos desenterrando los secretos más ocultos de la historia. Con el paso de los años, el brillo dorado que había rodeado a Luis XIV empezó a apagarse. En sus últimos días, el Rey Sol ya no era el joven altivo que danzaba en los jardines de Versalles ni el seductor que dominaba corazones y decisiones desde su alcoba. El peso del tiempo, las responsabilidades de un reinado interminable y, sobre todo, la tragedia, comenzaron a ensombrecer su existencia. La muerte le arrebató a su hijo, al heredero que durante años había preparado. Poco después, la peste se llevó a su nuera, y no tardaron en caer también sus nietos. Era como si el destino quisiera dejarlo solo, rodeado de mármol y tapices, pero sin los suyos. A pesar de todo, Luis siguió cumpliendo con su papel hasta el final. El rey debía ser fuerte, aunque el hombre por dentro se quebrara lentamente. En sus últimos meses, una gangrena comenzó a devorarle la pierna. El dolor fue insoportable, pero él, fiel a su imagen de monarca absoluto, se negó a mostrar debilidad. Las habitaciones de Versalles se llenaron de aromas punzantes y silencio solemne, mientras los médicos se turnaban para asistir a un cuerpo que, por años, había sido símbolo de poder, deseo y gloria. Murió el 1 de septiembre de 1715, solo 4 días antes de cumplir 77 años. Había reinado durante 72. Una marca sin precedentes. Aquel que había dicho, "El Estado soy yo", dejó finalmente su lugar, y el trono pasó a unas manos muy jóvenes, demasiado pequeñas todavía para calzar la corona. Fue enterrado en la Basílica de Saint-Denis, como correspondía a los grandes reyes de Francia. Pero ni siquiera la muerte lo protegió del juicio de la historia. Años después, durante la Revolución Francesa, su tumba fue saqueada. Su cuerpo, profanado por el pueblo al que una vez gobernó desde lo alto de su palacio, fue lanzado a una fosa común. Así terminó la historia del hombre que quiso convertir su vida en un espectáculo perpetuo. El Rey Sol, que iluminó a Europa con su ambición, sus pasiones y sus sombras, se extinguió en silencio, como todos los mortales. Luis XIV dejó tras de sí una Francia poderosa, pero también marcada por enormes deudas. Durante su reinado, construyó una nación imponente, llena de arte, cultura y magnificencia, pero esa grandeza tuvo un costo.
Los gastos en guerras, el mantenimiento de su lujoso palacio y la vida fastuosa de la corte llevaron al país a una crisis financiera que afectaría a las generaciones futuras. Sin embargo, su figura como monarca absoluto sigue siendo una de las más imponentes de la historia. Su frase, "El Estado soy yo", se convirtió en el reflejo de un poder sin límites, una autoridad que parecía tocar los cielos. Luis XIV logró que su nombre se asociara con el concepto mismo de monarquía centralizada, y su influencia perdura en la memoria colectiva. Versalles, el palacio que transformó de un simple pabellón de caza a una obra maestra de la arquitectura, se mantiene como el símbolo de su gloria y de su vanidad. Aquel que se consideraba el centro del universo construyó un lugar donde cada rincón reflejaba su poder y deseo de control. Versalles sigue siendo hoy el testamento de un reinado que buscó no solo dominar a Francia, sino al mundo entero con su luz, aunque esa misma luz, al final, también desbordó su sombra. Luis XIV transformó su vida privada en un escenario donde cada gesto, cada relación, cada mirada, tenía un propósito más grande, el control absoluto. Su cama no solo fue un lugar de placer, sino una herramienta de poder. Gobernó no solo con decretos, sino con su imagen, con sus pasiones, y sí, con el miedo que infundía en quienes lo rodeaban. El deseo, en sus manos, se convirtió en una extensión del Estado. Si este viaje, donde los secretos más oscuros del Rey Sol salieron a la luz, te ha fascinado, no olvides suscribirte, dejarnos tu opinión en los comentarios y compartir este video. En otra historia, seguimos revelando lo que muchos prefieren callar. Nos vemos en el próximo episodio.